Les doy la más cordial de las bienvenidas al Centro de Estudios para el Desarrollo de la Conciencia, CEDEC, en esta séptima sesión. Esta sesión vamos a platicar acerca de lo que es el sentido de la vida, acerca de la impersonalidad, y vamos a tener referencia de algunas personas, algunos personajes intelectuales, filósofos, psicólogos y personas que a lo largo de la historia han dejado su aporte respecto al sentido de lo que es la personalidad o el ego, y también respecto a cómo podemos mejorar nuestra forma de vivir, cómo aprender a vivir. En esta séptima sesión, el número 7 es muy importante, es como la séptima etapa. Les quiero comentar que a partir de esta sesión vamos a sugerir o a recomendar algunos libros, vamos a compartirles material, digámoslo así, audiovisual, vamos a recomendar algunas películas, algunos artículos, y vamos a podérselos compartir a través de WhatsApp o a través de correo electrónico. Por eso es muy importante que todos ustedes estén registrados en la base de datos del CEDEC para poderles enviar esta información. Obviamente su información personal es confidencial y únicamente se va a utilizar para enviarles, compartirles esta información. El día de hoy, como les comentaba, vamos a hablar acerca de la vida, el sentido de la vida, y también acerca de esa misteriosa entidad que llamamos ego o personalidad. ¿Qué es el ego? ¿Qué es la personalidad? ¿Cuándo surgió? ¿Cómo podemos conocernos a nosotros mismos? ¿Cómo podemos aprender a superar nuestros defectos, nuestros vicios, hábitos que no son adecuados? ¿Cómo superar costumbres y creencias que no son adecuadas? Y cómo aprender a jugar las reglas o las reglas de este juego que llamamos vida para poder sacar el mayor provecho en esta estancia como un ser humano encarnado en este planeta. Muy bien, pues bueno, les recuerdo que es muy importante que pongan toda su atención. Es importante que concienticemos, reflexionemos y valoremos esta enseñanza. Es importante no tomar las cosas simplemente porque así se dicen, simplemente hay que valorarlas, hay que hacerlas propias en el sentido de analizarlas, de reflexionarlas, de meditarlas, de practicar estos conocimientos y sacar el mayor provecho. Es decir, no creer de manera ciega todo lo que aquí se dice, porque recuerden que el CEDEC es un centro de estudios para el desarrollo de la conciencia superior, conciencia cósmica, conciencia crística, y es muy importante que tengamos la capacidad de dilucidar o capacidad de discernir lo que para nosotros sería la verdad. Y eso es lo importante. Hay que tener fe en uno mismo y también tener la fe y la convicción de que una verdad aplicada nos da una respuesta, nos da una curación, un equilibrio, una sanación, nos ayuda a ser mejores personas y también nos enseña a vivir de manera armoniosa, de manera equilibrada. Pues muy bien, vamos a iniciar con esta sesión. Para ello me voy a permitir comentar acerca de esa pregunta. Hubo una pregunta que nos decían qué es la vida, y hay una respuesta que viene en este libro que se llama Muchas Moradas. Este libro, Muchas Moradas, de Gina Serminara, es con esta sesión con la cual vamos a arrancar algunos párrafos de este libro, que es muy interesante, que yo lo recomiendo mucho. Si tienen la oportunidad de conseguirlo, se llama Muchas Moradas, de Gina Serminara. Es un libro, digamos, muy viejo, es antiguo en su edición, es probable que no se encuentre más que en librerías de segunda mano. Sin embargo, al final de esta sesión les vamos a dar una pequeña sorpresa. Dice que todo el universo manifiesto es una expresión de la energía creativa del universo. Recuerden que Edgar Cayce llama a Dios energía creativa del universo, le da esa connotación. Es una energía inteligente que crea y es una energía, digamos, autosostenida, autoemanada, autoexpandida. Es autoconsciente de sí misma y es lo que nosotros llamamos Dios, como la fuente universal de todo bien, tanto lo visible como lo invisible. Entonces dice que todo el universo manifiesto, todo el universo que podemos percibir, es una expresión de la energía creativa del universo, o sea, Dios. En él vivimos
nos movemos y tenemos nuestro ser. Participamos de su energía y de su divinidad. Y debemos aprender a darnos cuenta de nuestra unidad con Él. Y bueno, ciertamente dice Edgar Cayce, Dios es la vida. Dios manifestado en el plano material es la vida. Porque en Él vivimos, de Él partimos, somos originarios de Él, nos movemos en Él y tenemos nuestro ser en Él. La vida es una manifestación material de esa fuerza o energía universal a quien llamamos Dios. Esa es la definición, que es la vida es Dios manifestado en el plano material. Y todos somos copartícipes de la vida, o sea, somos copartícipes de Dios en este sentido. Muy bien. Bueno, básicamente también nos decía que la vida tiene un propósito. Dice que la vida no es algo casual, o sea, que se hizo al azar, que se hizo de manera arbitraria. La vida no es algo casual, ya sea en un sentido universal o en un sentido individual. El objetivo último de nuestra vida, ¿cuál es el objetivo final de nuestra vida? ¿Cuál es el objetivo último que tenemos todos los seres humanos? La respuesta la da este libro, la da Edgar Cayce, y dice: el objetivo último de nuestra vida es volver a unirnos con Dios, en una participación consciente de la divinidad. Fuimos uno con Él en el principio. Partimos de Él en ignorante adhesión hacia la materia. Es decir, como que nos separamos porque nos engolosinamos con la materia y nos apegamos más a los efectos que a la causa, ya fuese por un sentido de separatividad o por orgullo o egoísmo. Y es lo que nos explica que la entidad no nació, nosotros como entidades o seres, no nacimos por casualidad, porque la Tierra es un mundo de causalidad, es decir, un mundo de causa y efecto. Causa y efecto son en la Tierra una ley natural. Lo que siembras, lo cosechas. La causa genera un efecto. Y conforme cada alma entra a este plano material, ¿cuál es el propósito de venir y encarnar en la tierra, de tomar un cuerpo, una materia física? Dice aquí, conforme cada alma entra a este plano material, es con el propósito de encontrar, o para dar estas verdades, o para encontrar estas verdades. Es decir, vinimos a encontrar estas verdades, o si ya las traemos y estamos conscientes de ellas, a compartirlas, a darlas a los demás o a vivirlas propiamente. De tal manera que otros también puedan alcanzar un mejor entendimiento de los objetivos por los cuales entra cada espíritu, cada alma a la vida corporal, a la vida material. También dice, tú en el principio estuviste en compañía de Dios y perdiste dicha compañía por tu elección de aquello que podía satisfacer únicamente los deseos materiales. Es decir, al vivir la experiencia material, pues nos quedamos aquí estacionados, o sea, nos quedamos apegados a la materia y nos olvidamos gradualmente de nuestra verdadera naturaleza divina. Por tanto, tú, al igual que lo hizo el maestro, entras una y otra vez, es decir, en este caso vinimos y encarnamos una y otra vez, vienes a completar la ley que trajo tu alma al ser para convertirte en uno con él. Bueno, es una forma muy bonita, muy poética, muy filosófica de explicar esto de la vida. Esto es un preámbulo para entrar de lleno a lo que sería nuestra charla, nuestra sesión del día de hoy. Y va a estar muy buena esta sesión porque vamos a comentar mucho al respecto en este sentido, del sentido de la vida y la personalidad. Vamos a platicar un poquito al respecto y les pedimos pues toda su atención, su deseo de aprendizaje. Muy bien. Aquí tenemos la instrucción. Recuerden que la sesión pasada, la charla o sesión sexta, que se refiere a preguntas y respuestas, es una sesión muy interesante de 10 puntos, de 10 temas que se tocaron en la sesión pasada, la sexta, y los invitamos, los exhortamos muy amablemente para que se den la oportunidad de revisarla, de aprender de esa instrucción. Ahorita toca la séptima instrucción respecto al sentido de la vida. Vamos a arrancar con esto y bueno, vamos a ver, voy a pedirles que pongan su atención en este cursor
donde se esté manifestando para que podamos seguir las palabras en conjunto con la imagen. Todos nosotros estamos vivos, todos nosotros estamos conscientes de que estamos vivos porque pensamos, porque concientizamos nuestra propia existencia. Es decir, pienso, luego existo, ¿no? O sea, pienso y por ende, pues me doy cuenta y comprendo que yo existo. Entonces, sin embargo, la existencia no parte desde que nacimos o que somos bebés. De hecho, la existencia en los planos invisibles viene de mucho tiempo atrás. Es decir, hemos tenido experiencias reencarnatorias en etapas anteriores. Sin embargo, en esta etapa presente, tenemos un punto cero, en el cual sería como el inicio de esta línea, y tenemos un punto término, que es donde técnicamente terminamos la vida física. Tenemos un tiempo de vida física, que significa unos 30, 40, 50, 60, 80 años, 100 años. Sin embargo, estamos limitados en esta experiencia por el tiempo. Es decir, tenemos un tiempo preestablecido. Y es una programación, es decir, arrancamos en un momento dado en la historia, en unas circunstancias, en un lugar, con familia, con algunos padres específicos, y nos desenvolvemos en un lugar de la tierra con un cuerpo físico, y finalmente al término de esta experiencia es lo que llamamos muerte. Pero realmente lo que hacemos es dejamos el cuerpo como vehículo del plano físico y seguimos en conciencia espiritual, es decir, regresamos al plano espiritual. Entonces, si ustedes se fijan, el tiempo de vida física es muy corto. Son algunas personas, los niños que se van antes, o jóvenes, se pueden ir bastante antes, a los, no sé, 5, 10, 20 años, algunos se van mucho después, sin embargo, todos coincidimos en que tenemos un tiempo asignado para desarrollarnos. Ahora bien, esta personita que está aquí montada en esta manecilla del reloj nos hace ver que cuando estamos ya en el plano físico, el factor tiempo es muy predominante. Es decir, nos limitamos o nos controlamos o nos regulamos por lo que llamamos tiempo. El tiempo realmente es un parámetro de la tercera dimensión. El tiempo como lo percibimos aquí no es igual a como lo percibimos cuando estamos solo en espíritu. Sin embargo, es una manera de regular o regir nuestra vida a través del tiempo. Cuando nosotros encarnamos como bebés, que sería el año cero o el punto de origen, de inicio en esta experiencia, al ir adquiriendo un poquito la comprensión de que yo existo, pienso, empiezo a pensar, luego existo, por lo tanto existo, una de las preguntas importantes es ¿quién soy yo? Se pregunta uno, ¿quién soy yo? La respuesta es, obviamente, soy un espíritu, soy una inteligencia, soy consciente de mí mismo. Ahora, ¿cuál es una persona que se define? Un concepto para definirlo es básicamente cuál es la función. Por ejemplo, un árbol es del reino vegetal. Un animal, por ejemplo, una vaca, tiene características específicas. Un ser humano también tiene características específicas. En este caso, el papel de todo ser humano es ser creador. O sea, mi papel, mi rol fundamental en la vida, en este teatro de la vida, en este juego de la vida, en esta experiencia de la vida, es que soy creador. Esa es mi principal característica. ¿Por qué digo esto? Porque estoy creando, porque tengo la capacidad de decidir qué camino voy a seguir en la vida. Sin embargo, tengo que decidir mi camino. Tengo que decidir cómo enfrento las circunstancias, cómo vivo mi vida, qué quiero hacer de mi vida, quién quiero ser en la vida. Y bueno, básicamente soy creador a imagen y semejanza de mi padre o de mi fuente, en este caso de la energía creativa del universo, porque si ustedes se dan cuenta, la energía creativa, por eso es creativa, porque crea. Y es energía creativa porque tiene intrínsecamente la característica de ser creadora. O sea, Dios es creador. Dios es creador o la energía creativa del universo. Por lo tanto, todos nosotros como sus hijos somos creadores. El hecho de estar ya conscientes, estar vivos, estar eh, conscientes de que somos y de dónde procedemos, pues obviamente asumimos nuestro rol como creador en la vida. Es decir, ¿qué voy a crear? Pues eso depende de uno.
no depende de nadie más que del propio individuo. Digámoslo así, que creamos y recreamos nuestra propia vida. Ahora, cuando creamos nuestra vida, una manera interesante de preguntarse es, por ejemplo, ¿cuál es el ideal o los ideales que mueven nuestra vida? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué valores o principios son importantes? Les damos prioridad en nuestra vida. Por ejemplo, en mi vida le doy prioridad a, no sé, a ser honrado, o le doy prioridad a trabajar, o le doy prioridad a generar y hacer dinero, acumular dinero, riquezas. Entonces hay un ideal que nos mueve o que nos debería mover. Hay veces que es consciente y hay veces que es inconsciente. Algunas personas, por ejemplo, en su época de su juventud o de su adolescencia, su ideal es aprender a disfrutar al máximo de la vida y no les importan las consecuencias. Ya quizás en la etapa adulta, su ideal es aprender a estar tranquilo, en paz, a vivir mesuradamente y, bueno, básicamente al tener un ideal o un eje que nos guíe nuestra vida, también definimos un plan de vida, sobre todo cuando somos más jóvenes, podemos definir qué quiero ser de mi vida, si quiero tener pareja, quiero tener hijos o no quiero tener, o simplemente estamos estableciendo un plan. Normalmente hacemos un plan para, por ejemplo, crear una casa, un plan para casarme o tener una familia, un plan, digámoslo así, para administrar el dinero que estoy consiguiendo con mi trabajo o un plan para subir o ascender en mi trabajo como empleado. Pero de hecho es muy rara la persona que establece un ideal espiritual o un ideal alto y también planifica la vida. O sea, tiene un plan de vida, un plan de vida, un plan espiritual, por decirlo así. Entonces, la mayoría de los seres humanos, al no saber o no estar conscientes de que son creadores, creen que las circunstancias les llegan de golpe o de retache. Es decir, que les caen las circunstancias difíciles y dolorosas, culpan a Dios, a la vida, a la esposa, a la mascota, culpan al país, al presidente, culpan a todo mundo. Sin embargo, tienen un papel de creadores, sépanlo o no lo sepan. Y lo segundo es, pueden planificar su vida material, pero ¿qué hay al respecto de su vida completa, su vida espiritual, su vida en el aspecto mental? Y es muy importante, así como planificamos la materia, también deberíamos planificar el aspecto mental y el aspecto espiritual de nuestra vida, porque no somos únicamente cuerpo o materia, no solo estamos hechos para venir aquí, comer, disfrutar, reproducirnos y tener una casa. Tenemos un sentido mayor porque somos espíritus viviendo esta experiencia humana. Entonces, es muy cierto saber que, por un lado, por ejemplo, aquí hay una imagen de un titiritero, un títere, un titiritero, y esta imagen nos hace ver que alguien o algo controla nuestra vida. Muchas personas tienen deseos que los controlan, tienen emociones fuertes y dicen es que yo siempre he sido enojón o siempre he sido intolerante. Y ellos asumen que lo son y ellos creen o creemos que esto se da por hecho. Sin embargo, si tenemos pensamientos y emociones que nos controlan, lo cierto es de que si son nuestros pensamientos y nuestras emociones, pues de hecho quien debería controlar a los pensamientos y emociones somos nosotros mismos. O sea, no tendría por qué tener tanto poder una emoción o un pensamiento. Pero lo cierto es que todo depende de uno. La conciencia personal es la capacidad que tenemos de pensar por nosotros mismos. Donde ponemos nuestra atención, eso nos atrae, eso nos engancha y eso nos controla. Por ejemplo, el tiempo de vida física, ¿cuánto tiempo se ha dedicado, por ejemplo, eh, para darle prioridad al dinero o darle prioridad al placer, al sexo, a satisfacer sus deseos del cuerpo, no sé, la bebida, el alcohol, eh, eh, crear una personalidad dura, intolerante? ¿Cuánto tiempo de nuestra vida lo hemos dedicado a qué? ¿Y quién es el que ha decidido hacer eso? Muchos de los seres humanos creen que la vida es así y que las cosas son porque son así, o somos como somos porque así somos. Y no se explican por qué tenemos unos pensamientos y emociones y por qué no tenemos otros. ¿Por qué somos así y no somos asá?
Obviamente depende mucho donde la mente se enfoque en el día a día y ese diálogo interno que tenemos, que es como la voz que nos guía y nos dice, hazlo así, golpéalo, reacciona de tal forma, mira cómo te ofendió. Y tenemos un diálogo interno que constantemente nos está controlando y hace que nuestra realidad sea la que nuestra forma de percibir las cosas desde lo interno es la verdad, esa es la situación real, esto es lo que vivimos, esa es la verdad, es la vida real que estamos viviendo. Sin embargo, ustedes sabrán que hay algunas personas que tienen más control de sus pensamientos y no son tan reactivos y no les va tan mal. Las personas que están como una piedra rodando en el voladero o en el abismo, pues pareciera que no tienen un sentido de autocontrol, no se conocen a sí mismas. Entonces, esta imagen o estas imágenes se refieren básicamente a hacer un comentario, una pregunta. ¿Quién o qué dirige tu vida? ¿Quién o qué dirige tu vida? ¿Quién es el que está atrás de ti? ¿Quién está dentro de ti dirigiendo tu propia vida como el titiritero? La mayoría de los seres humanos no saben que están siendo controlados o manipulados por una entidad que nosotros mismos les dimos poder, porque hemos permitido que nos siga regulando, controlando y direccionando nuestra vida. ¿Por qué? Porque el ser humano no se conoce a sí mismo. Hay alguien toma la decisión por mí y yo la ejecuto. No me doy cuenta de que hay algo, los impulsos, los deseos, las pasiones, los hábitos, las creencias, controlan mi vida y me controlan a mí. Esto es muy interesante verlo de esta manera. Por ejemplo, en este caso, depende de mí tomar conciencia de que esto está pasando. Al no saber esto, ciertamente la inmensa mayoría de las personas viven como autómatas, como robots que están siendo controlados por un chip que se les incorporó en la memoria y que no saben quién se los incorporó y qué tiene ese programa o ese chip y seguimos trabajando como autómatas. Es decir, la vida empezamos del año cero, del día de nacimiento, y cuando cerramos aquí y no nos dimos cuenta ni qué marca nos patrocinó en la vida. Es una forma de decirlo, ¿no? Ahora bien, es cierto que hay veces la voz interna, la voz de la conciencia, es una voz muy sutil que nos puede advertir de los peligros, que nos puede dar una recomendación o una sugerencia diferente a la forma que tenemos de pensar constantemente. Esto es un observador independiente, es impersonal. Esto sería la conciencia superior. También aquí podemos decir que es la conciencia yo soy, la conciencia maestra, la conciencia crística, pero también puede ser el mentor, el ángel guardián o el guía espiritual, que en algunas ocasiones permitimos que su voz se manifieste y que podamos escucharla de alguna forma, que se traduce a través de nuestro pensamiento o de nuestro sentir. Es una manera es la conciencia, la voz de la conciencia que nos alerta, que también nos dice cuando estamos haciendo daño a otro, cuando nos estamos equivocando o nos sugiere un camino y de nosotros depende hacerle caso o no. Lo cierto es, y miren, es interesante ver esto. Esta imagen que puse aquí de un carruaje con un caballo y un jinete o el hombre que dirige el caballo y dirige el carruaje, y aquí hay una dama vestida de blanco. ¿Quién dirige el carro? El carro lo dirige esta conciencia. Esta conciencia sería la conciencia personal o la conciencia directiva, la que debería dirigir todo el carruaje. Este caballo representa lo que llamamos el ego o la personalidad, que es, digamos, una expresión nuestra para poder vivir y trabajar en el plano material, en el plano de la carne. Este caballo realmente viene a ser como nuestra personalidad primitiva, que tiene instintos, que tiene hábitos de sobrevivencia y que nos sirvió en el reino animal. Cuando nosotros también éramos animales, teníamos nuestra capacidad de sobrevivir instintivamente. Entonces, la parte del ego o de la personalidad es una expresión de nuestra conciencia para poder manejarse en el plano material. Esto es muy interesante conocerlo porque la personalidad no es que sea mala, el ego no es que sea malo. El ego busca sobrevivir, comer, tener presencia, manifestar su individualidad. Tiene muchos instintos primitivos del reino animal.
pero nos ha ayudado mucho. Nos ha ayudado a mantenernos y poder existir en el plano físico. Esto, el ejemplo de la personalidad es la inteligencia o es la conciencia que tenemos los seres espirituales cuando tomamos materia física y tomamos una conciencia o una personalidad humana, un ego humano. Entonces, tiende a ser obviamente separatista, individualista, un poco egoísta, no le gusta mucho lo espiritual porque no lo entiende, no está del todo hecho para entenderlo, y lo que es cierto es que nos ayuda a sobrevivir, a autodefendernos, a salir huyendo cuando el peligro es inminente y nos da la posibilidad de poder vivir la experiencia humana. La conciencia directiva propiamente sería como el jinete que está aquí, que básicamente lo que hace, él es el que debería dirigir los instintos del animal, del caballo, de la personalidad. Este caballo puede ser muy apasionado, puede tener hábitos como la droga, el alcohol, el tabaco, le gusta el sexo, le gustan las fiestas, puede ser flojo, puede ser obediente. El caballo es la manera de expresarnos, es la forma de todos los hábitos, las tendencias, las grabaciones que tenemos y la forma de comportarnos y de expresarnos en el mundo físico. La conciencia directiva propiamente es quien debería dirigir a este caballo y la conciencia es la que toma las decisiones o debería tomar las decisiones. En este caso, este ser, que es una dama de blanco, imaginen ustedes que es como un ángel o como una conciencia de luz que puede sugerirle al Señor que tome tal camino o haga tal o cual cosa, vaya para aquí o para este camino o para el otro. Sin embargo, el que toma la decisión es el jinete o es el que dirige, es el chofer del carruaje. En este caso, la conciencia directiva es la conciencia superior. La mayoría de los seres humanos, más que el jinete dirija, lo que dirige es el caballo. El caballo tiene como autonomía y quiere comer, no le hace caso a los jaloneos del jinete, porque muchas veces el jinete no dirige. El jinete no sabe que puede dirigir al caballo. Y hay veces el jinete se cree que es el caballo. Es decir, el caballo es el que tiene mayor predominancia, sobre todo en los seres poco evolucionados o los seres más instintivos o que tienen más apegos. Sin embargo, en un momento dado, cuando el caballo nos lleva por caminos oscuros y nos mete en problemas, la conciencia directiva, que sería el jinete o el chofer, va tomando conciencia, va asumiendo el papel que debe de tomar y empieza a ponerle orden a lo que es el caballo. Y si esta conciencia hace caso a ese ángel, a ese tutor, a ese ser, a esa conciencia invisible que está llena de sabiduría, de amor y de luz, pues es más fácil que podamos llevar todo el carruaje a un lugar adecuado, en un camino correcto. Bien interesante este aspecto, es una manera muy simbólica de poder expresar lo que es la personalidad, lo que es la conciencia directiva y lo que es la conciencia superior o conciencia cósmica o conciencia crística. En este sentido, el yo, que sería la conciencia directiva, entre más se unifique con Dios, puede controlar, puede direccionar mejor su vida. Y nosotros, como el yo, estamos relacionados con Dios, pero también estamos relacionados con los otros, o sea, los otros seres que nos rodean. Y estos seres representan y son espejos para nosotros mismos. Tanto los seres buenos como los seres malos son maestros para nuestra propia evolución. Son reflejo de nuestros propios defectos o son reflejo de aquellas virtudes que podemos y debemos concientizar y asumir. En las situaciones de la vida, recuerden ustedes que la vida es una expresión de Dios. Entonces es muy recomendable recordar que la vida es Dios. Hay veces la vida se porta dura, difícil y pareciera injusta, pero no sabemos nosotros que todo eso tiene un bien y hay que entenderlo así. Hay que ser pacientes, hay que ser tolerantes, hay que bendecir el bien en cualquier circunstancia, por muy difícil y dolorosa que ésta sea, porque tiene un propósito constructivo de ir puliendo el diamante que yo soy. Eso sería lo más importante. Por eso es muy importante el conocerte a ti mismo, quién dirige tu vida, cuáles son las partes que te componen como ser. Eh, También es importante entender de que la conciencia es la que puede elegir cambiar de vida, cambiar de hábitos, cambiar de enfoque de su atención. Esto es bien interesante. Hay un punto, hay una anécdota, hay una historia hindú que habla mucho acerca de cómo cuando la conciencia espiritual encarna,
pues asume el rol como ser humano, como persona. Y hay veces se olvida, muchas veces, de que estamos aquí de paso como estudiantes que estamos aprendiendo la vida y tenemos que aprender a asumir el rol de creadores divinos, tener un ideal que nos direccione, que sea como el eje fundamental y establecer un plan de vida para poderlo llevar a cabo. La mayoría no lo hace. La mayoría, quizás a los 60, 70 años, ya cercano a la muerte, pues le da remordimiento y empieza a hacer algunas cosas que no había considerado. Ahora, hay una anécdota hindú bien interesante que habla mucho del concepto de cómo el espíritu individualizado encarna. Imaginen, aquí hay dos aves. Las dos aves son parecidísimas, solo que esta ave, que está de este lado, que es la que podemos ver, está comiendo de los frutos, de las flores, de los frutos. Y esta ave representa al espíritu encarnado, que se engolosina comiéndose las bayas, comiéndose las zarzamoras, las frambuesas, comiéndose las flores y empieza a engordar, empieza a estar feliz y empieza a pelearse con otras aves por la comida y es un ave que disfruta del plano. Y no es que sea malo disfrutarlo, el problema es que nos empatamos tanto con el plano material que luego se nos olvida que realmente estamos de paso. Entonces caemos en esta autosugestión de creernos independientes, de pensar que el dinero, la fama, el poder, el plano material va a ser eterno y nos envolvemos y nos acostumbramos a vivir así. Sin embargo, al lado nuestro siempre va a estar nuestro mentor, nuestro guía, nuestro yo superior. Obviamente él no tiene cuerpo, obviamente él no cae en nuestros excesos, no cae en nuestras necesidades, nuestros deseos, no tiene las mismas apetencias que nosotros y por ende él es libre. Él nos mira de manera imparcial, de manera impersonal, con compasión, con misericordia, con bondad y nos va a tratar de ayudar y sugerir que nos desprendamos de los apegos, de los hábitos que no nos corresponden. Sin embargo, es potestad del propio individuo decidir si quiere escuchar esa voz, si quiere escuchar esos consejos, pero es tal el grado de atracción que tiene con la materia que muy pocos hacen caso. O sea, la verdad es cierto. Los seres humanos nos acordamos de lo espiritual, de Dios, cuando ya estamos enfermos o cuando estamos cerca de la muerte. Caso típico de la pandemia que ya está pasando. En esta pandemia, muchas conciencias, como esta ave golosa, despertaron. O sea, muchas conciencias por el temor a la muerte despertaron de esta hipnosis colectiva que todos caemos, porque venimos aquí, nos condicionan para estudiar y nos condicionan para tener una carrera, nos condicionan para trabajar, para hacer dinero y nos condicionan y nos venden en la televisión, en los medios, de que el éxito está en la riqueza que tengas y vales cuánto dinero tienes. Entonces, la vida está invertida, está distorsionada. En el plano espiritual se ve de una forma y ya estando aquí encarnados, pues lo vemos de otra forma. Aquí el riesgo es que llegamos a tal grado de apego a la materia que caemos como las moscas a la miel. O sea, nos quedamos atrapados en el deseo de continuar perpetuando el placer, el gozo, el sentido egoísta, el sentido materialista de la vida, que por eso también luego tenemos que encarnar una, otra y otra vez, porque no nos podemos desprender. Es algo electromagnético, es como una atracción que nos fascina el mundo y que queremos regresar y queremos volver a beber, tener sexo, tener fiesta, tener todo, y estamos como muy deseosos de continuar en esto. Entonces llevamos muchas vidas, pero la ley nos permite pues, continuar. Donde está tu atención, donde está tu deseo, ahí estás tú. Entonces, eso es lo que normalmente pasa en la vida. Ahora bien, una manera esquemática de manejarlo es esta manera. Miren, nosotros tenemos tres aspectos. Somos espíritu. Nuestra esencia y naturaleza es espiritual. Tenemos una mente, que esta mente nos ayuda a crear. La mente es creadora por naturaleza. El espíritu tiene la voluntad de crear con la mente y la mente requiere un cuerpo que la traslade, que la lleve, un cuerpo con el cual, como el buzo, el hombre que le gusta bucear, tiene que utilizar un traje preparado para poder bucear en el mar. Entonces, el espíritu desciende con su mente, con su capacidad creativa, con su voluntad y asume un cuerpo.
Entonces, nosotros somos espíritu, tenemos una mente y tenemos un cuerpo. Pero acuérdense, lo que somos realmente somos espíritu. Somos espíritus o conciencias inteligentes. Tenemos una mente y una mente creativa. O sea, a través de la mente podemos crear. Y en este caso nos parecemos a Dios en espíritu y en mente, porque Dios es espíritu, también es una mente maestra, mente cósmica. Dios no tiene un cuerpo, no tiene una forma definida como nosotros la tenemos. Sin embargo, nosotros tenemos este cuerpo, con el cual logramos incrustarnos en el plano material y podemos empezar a desarrollar nuestra capacidad creativa, nuestra capacidad de creadores. Ahora, el espíritu se relaciona mucho con la conciencia crística o la conciencia superior. La mente se relaciona con la capacidad de dirigir o de crear, que sería la conciencia directiva, el jinete del que hablamos anteriormente. Y el cuerpo es donde se manifiesta propiamente el ego. Por eso se dice, es que esa persona es egoísta. O muchas personas que les gusta manifestar un cuerpo exageradamente musculoso, se relaciona mucho con el ego, porque hay una necesidad de manifestar su ego o su personalidad a través del cuerpo. Muchas personas creen que son el cuerpo, y ciertamente que el cuerpo podría representar la parte del ego, la parte de la personalidad. Sin embargo, el ego, la personalidad, no es el cuerpo, que se entienda bien. El ego es la entidad que todos los seres humanos creamos a lo largo de nuestras vidas pasadas hasta esta vida presente para podernos expresar como seres humanos. Esto es bien importante entenderlo así, porque es como nuestra creación propia, es nuestra forma de podernos proyectar ante los demás. Por eso se dice, esa persona tiene un carácter o tiene una personalidad intolerante, una personalidad agria, oscura o difícil. Esta persona tiene una personalidad apacible, tranquila, pacífica. Entonces la personalidad básicamente es la entidad con la cual nos manifestamos, no propiamente el cuerpo, aunque sí está muy relacionada con el cuerpo. Serían las virtudes, los defectos, las creencias, los hábitos, los deseos, los intereses, todo eso que conforma a la persona es la personalidad o es el ego. Ahora bien, a lo largo de nuestras vidas hemos tenido muchas personalidades, por eso algunas veces estamos de una forma y otros de otra. Lo cierto es de que tenemos que aprender y recordar que la conciencia crística o el espíritu está muy relacionada con lo superior, con el amor universal, con Dios. La mente está relacionada con la capacidad de crear. Podemos crear bien o mal, y el cuerpo está relacionado con la forma de actuar. Podemos usar el cuerpo para hacer obras buenas o malas dentro del plano físico. Y lo cierto que el grado de evolución mayor, por ejemplo, una persona que tiene mayor evolución espiritual, entre mayor unión con Dios está más cerca, tiene una evolución más alta. Una persona que tiene una evolución alta tiene un desarrollo moral alto, tiene una impersonalidad mayor, es decir, ya no cae tanto en egoísmo o en orgullo o en personalismo. Tiene virtudes que ha desarrollado, entre más desarrolladas están, es más evolucionado a nivel espiritual. Tiene la humildad, que es lo contrario al ego, al egoísmo, es más humilde. No significa que se deje, simplemente la humildad se refiere a que sabe encontrar el punto medio. Se encuentra en un punto donde todos los demás y él están al mismo nivel. Es generoso, contrario al egoísmo. O sea, una persona generosa está altamente evolucionada. Una persona humilde y generosa son altamente evolucionadas. Y las características de la caridad, que es la comprensión con los demás, la tolerancia, la paciencia, también la bondad, el hacer el bien, la paciencia, que es aprender a tener como paz en el corazón independientemente de las circunstancias. Una característica fundamental es que tiene un amor al prójimo y que no tiene tanto apego a la materia, es decir, no está tan enfocado a las cosas mundanas o las cosas materiales o del plano. Esta es una manera muy sencilla de esquematizar esto. Por eso se dice que aquellos que buscan lo espiritual tienen que aprender a sublimar a la personalidad o al ego
quitando defectos y adquiriendo virtudes. Es decir, no dejar que el ego haga lo que quiera, porque realmente es como el caballo. Si el caballo se monta en el jinete, pues la mayoría de las personas así están. Muchas personas se dejan llevar por las pasiones, por los deseos, los sentimientos hostiles, y pareciera ser que el caballo está sobre el jinete o sobre la jinete, y no al revés, ¿no? La mente es la capacidad de crear y la conciencia crística es la capacidad de amar incondicionalmente, de manera universal. Entonces, con esto, pues puede quedar muy claro, podemos decir cómo estamos en cuestión del control o el manejo de la personalidad, cómo estamos procurando cuidar a nuestro cuerpo, pero no malcriarlo, no darle lo que quiera. Hoy es que quiere vicios, que quiere hábitos, que quiere defectos, que quiere degradarse, pues no. El cuerpo es un servidor, es un instrumento de la conciencia directiva que tiene su conecte con la mente y con el espíritu. O sea, ese sería el planteamiento. Muy bien. Entonces, aquí algunos, así como para reforzar un poco lo que es el ego, la personalidad, aquí si ustedes ven es como una máscara, pues la persona muchas veces usamos una máscara, porque también más que una máscara, también puede ser la forma en que el espíritu utiliza la personalidad para poderse expresar en la tierra. La personalidad surge por una necesidad. El ego es una necesidad de individualización y de manifestación en el plano físico. Hay diferentes personalidades. ¿De quién depende que una persona sea así o asá? Depende qué tanto la conciencia directiva ha tomado las riendas de la personalidad para ajustarla, para mejorarla o para empeorarla. Obviamente la personalidad también, el sinónimo de personalidad es carácter. El carácter de una persona puede simbolizar algo importante, puede manifestar el carácter de su personalidad. Y recuerden que el carácter define el destino. O sea, un carácter meditativo, reflexivo, paciente, un carácter amable, bondadoso, va a tener un destino maravilloso. Pero un carácter egoísta u orgulloso va a generar que la vida, entre comillas, la golpee o lo golpee. O sea, una persona orgullosa y egoísta va a tener un sufrimiento por, por, por destino, es decir, va a estar teñido de esas características, de esos efectos, porque toda causa genera un efecto. Y sabemos que el orgullo y el egoísmo son de las dos características de la personalidad, usualmente, que generan dolor y sufrimiento. Ahora bien, el más importante objetivo de esto es básicamente empezar a desbrozar el jardín, es decir, imaginemos que nuestro jardín es nuestra personalidad y vamos a empezarle a quitar piedras, cizaña, basura, vamos a dejar un jardín más bonito, más armonioso, más equilibrado y no hacer de nuestro jardín pues un basurero o hacer un jardín donde las malezas crezcan, donde bichillos o bichos o animales negativos, víboras y todo eso estén anidando ahí y hagan su casa de nuestro propio jardín. ¿Podemos neutralizar una personalidad difícil, oscura, hostil? Sí, porque realmente no somos personalidad, no somos lo que proyectamos muchas veces. Muchas veces usamos máscaras, usamos o proyectamos impulsos, deseos y todavía cosas no redimidas del pasado, pero podemos neutralizarlas. Esto es como si fuera un vaso que está con agua sucia y le podemos en esta vida echarle pastillas efervescentes que lo que van a hacer van a precipitar o van a quitar el lodo y el agua se va a clarificar. Es decir, una personalidad, por muy difícil que haya sido, aún en esta vida podemos polarizarla, es decir, podemos cambiarla. Y lo más importante es encontrar el equilibrio en la vida. Y bueno, aquí hay algunos puntos, esto ya lo comenté. La personalidad o ego al inicio de nuestra encarnación y aún de nuestra vida es como un soporte. Esto es como si fuera una pared o como una varita donde la plantita que va a empezar a arrancar pues se tiene que soportar, se tiene que fijar en algo y tiene que empezar a crecer. Pero lo cierto es de que la personalidad sirve como un soporte, como una manera de plantearnos o de manifestarnos aquí. Pero lo cierto es de que la conciencia directiva, que es el espíritu propiamente o conectada con el espíritu o lo yo superior, tiene que asumir el mando de la personalidad
y no seguírselo dejando, porque una personalidad que toma el mando muchas veces, porque es ignorante, porque no le gusta lo espiritual, pues se lleva entre las patas al pobre jinete. Entonces se convierte algo como muy pesado. Cuando una persona no sabe por qué es así, repite sus patrones de comportamiento errados, pues ciertamente ya es una personalidad que está cargando, es un ego que tiene que transmutar, pero él es el único responsable. Se convierte como en una armadura oxidada, es una armadura pesada que ya no está cumpliendo su función. Es más, está tomando atribuciones que no le tocarían. La pregunta del millón, ¿quién o qué o quién decide en tu vida? Normalmente los seres humanos, la personalidad está llena de impulsos, deseos, apetencias. El yo humano muchas veces aparentemente lucha con la conciencia directiva. Pero miren, más que luchar, el yo humano se impone porque la conciencia directiva, es decir, la conciencia despierta, no despierta. Está aún dormida. Es como si el jinete estuviera dormido todo el tiempo y el caballo hace lo que quiere. Un caballo cerrero, un caballo salvaje, le vale, no le importa lo que haga el jinete porque el jinete está dormido. Pero en un momento dado, la conciencia despierta porque el caballo se metió en un precipicio y la conciencia tiene que despertar. Normalmente es lo que pasa. La mayoría de las personas despertamos cuando algo fuerte nos sacude en la vida. Una pérdida financiera, nuestra pareja se va, una enfermedad fuerte, situaciones muy fuertes que nos mueven, o tomamos alcohol y ya nos dijo el doctor que si no le paramos nos morimos, ¿no? Aunque muchas veces la personalidad sigue con sus vicios, quiere seguir tomando, quiere seguir drogándose, quiere seguir manteniendo el control a través de la intolerancia, a través del orgullo, a través del dinero, etcétera, ¿no? Muy bien. En el punto 7 se dice que todo parte de la atención. ¿Por qué? Porque donde está tu atención, allí estás tú. En lo que piensas, en eso te conviertes. La atención, al poner la atención, por ejemplo, en un programa de televisión, un ejemplo, hay personas que les gusta o les gustaba ver las telenovelas, ¿no? En el pasado, ahorita creo que ya no, pero muchas personas, algunas damas o señoras, se regocijaban viendo el dramatismo, lo dramático de otras personas que sufrían. Me recuerdo, creo que mis familiares, algunas tías, les gustaba eso de Los ricos también lloran, es una telenovela de siglos atrás, es decir, de algunas décadas atrás, y decían que pues, estaban contentos porque también los ricos lloraban, ¿no? Entonces lo cierto es de que mis tías, al poner la atención en eso, pues obviamente ellas seguían perpetuando el sentido del dolor y el sufrimiento. Entonces ellas decían que bueno que también a los ricos les va mal. Entonces la atención puesta genera una creencia. Esta creencia, en la medida que le metemos la emoción, el corazón, el sentimiento, vamos a generar una convicción. Esta convicción que es como una creencia arraigada. Yo estoy convencido de que esto es así. Por ejemplo, hay una creencia que dicen, los ricos son malos. Tener riqueza es malo, porque Dios fue pobre o Jesús fue pobre. Entonces, al poner la atención en esa creencia, sea del pueblo, de la ciudad o del país, o sea, una creencia colectiva o una creencia del tipo que sea, al ponerle emoción, la inyectamos, la ponemos como algo que así es como un clavo que clavamos con todas las fuerzas de la emoción y generamos una convicción. Esto va a repercutir en un hábito. El hábito, que es como una actividad repetitiva, va a bajar al subconsciente y se va a convertir en una creencia fosilizada o en una cristalización. Estas cristalizaciones inconscientes la mayoría de las veces porque no estamos conscientes de cuándo las adquirimos, si fue en la niñez, fue en la juventud, fue en esta vida o en vidas anteriores, perfilan nuestra personalidad, es decir, nuestro carácter, que es una faceta de nuestra personalidad. Hay veces carácter y personalidad o ego se hace como un sinónimo, como si fuera equivalente. Y acuérdense que el carácter define un destino. Por eso es tan importante entender estas palabras o esta cadenita de palabras como todo parte de nuestra atención, de nuestras creencias, de nuestras convicciones, conscientes o inconscientes, de nuestros hábitos, de nuestro carácter. Y eso va a definir cómo vamos a llevar nuestra vida
¿Y qué tanto vamos a estar felices o infelices? ¿Qué tanto sufrimiento va a haber o no? Entonces, pues bueno, básicamente el sentido del yo es trascender en la medida de lo posible los instintos primitivos, el sentido posesivo o egoísta, el sentido de apego, porque la personalidad tiende a apegarse, mi familia, mi nombre, mi dinero, mis propiedades, mi carro, mi persona, no me ofendas a mí, o sea, es básicamente el mi, o el yo, el yo, el yo. Entonces no dice nosotros o a los demás, sino yo. Y entonces es el riesgo. Digamos que al inicio fue bueno porque el animalito tenía que defenderse, tenía que tener su propia individualidad. Pero en este nivel humano ya es necesario trascender la etapa del egoísmo, la etapa individualista del ser. Se dice, y los seres espirituales y los filósofos dicen que el ser humano está entre el nivel del reino de la bestia y el ángel. Estamos como en la transición. ¿Por qué? Porque emigramos o estamos pasando del reino animal, pero estamos tratando de superar los instintos propios del reino animal para trascender al reino angélico. Es decir, estamos como en el puente entre lo que es la bestia y el ángel. Ahora bien, uno dice, ¿cómo puedo hacer el cambio? ¿Cómo podrían ustedes cambiar un hábito o un defecto? Pues de la misma forma que se grabó. Se fue grabando como si fuera un carrete de hilo y le fuimos metiendo energía mental, pensamientos y emociones y el carrete de hilo quedó bien apretado. Entonces, ese carrete, aunque le jalemos tantito, no se va a cambiar de la noche a la mañana. Entonces, tenemos que desprogramar para poder reprogramar. Entonces, la verdad nos hace libres. Cuando yo entiendo que tengo un hábito que no quiero, lo más importante es tener conciencia de lo que me está pasando. Por eso el concepto de conócete a ti mismo. Ahora bien, cuando empezamos a polarizar e irnos hacia el otro lado, por ejemplo, tengo problemas de pobreza. Puede ser un problema de vidas anteriores, un problema karmático de causa y efecto, y por más que le hago, no tengo riqueza. Pero también puede ser una grabación subconsciente. Cuando era niño, yo quería un helado, quería un juguete, y me decían mis padres, no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero. Entonces yo me quedé grabado en esta grabación y inconscientemente me quedo de que quería un juguete y no se me concedió y eso se grabó muy fuerte en mí. Pero puedo empezar inclusive se dice que la mente puede empezar a escribir o reescribir mi historia de otra forma. La mente hay que convencerla, hay que cambiarle el chip y decir, bueno, no tuve eso, pero tuve el otro. Entonces, lo pasado, como dice la canción, ya lo pasado, pasado. Borrón y cuenta nueva. Todo parte de aquí. Y yo conscientemente estoy de que tengo esa grabación, ese chip, y lo voy a cambiar. ¿Y cómo lo voy a cambiar? Pues pensando lo contrario, afirmando el positivo, bendiciendo la riqueza aún en los ricos y en todo mundo, porque si hay sentimientos discordantes, bajan la vibración y no me van a permitir cambiar positivamente. Entonces, poniendo la mente en una sintonía adecuada de la que buscamos, vamos a empezar a cambiar nuestros programas a nivel mental y después vamos a empezar a actuar a nivel físico, porque es necesario el cuerpo físico con la mente que vayan al unísono. Entonces voy a empezar a cambiar mi vida. Voy a empezar a tener dinero, bendigo el dinero, lo agradezco, pero también invierto para mí, para crecer yo, para estar mejor yo. Dice ahí donde está tu mente, allí estás tú. Eres lo que piensas, te conviertes en lo que piensas. Realmente todo es mente, porque la mente es la creadora. Con la mente creamos. Ahora bien, cuando estamos en un extremo, nos vamos al otro extremo, pero lo cierto es que el equilibrio es lo mejor. Las personas que piensan que hay que eliminar la personalidad o el ego, yo diría que más que eliminarlo, hay que sublimarlo, hay que trascenderlo, hay que ayudarle a que evolucione porque es una parte nuestra. Creo yo, a nivel personal, que el ego no se va a destruir, el ego se va a trascender, se va a embellecer. El impacto de un evento doloroso, catastrófico, muchas veces nos manda de un extremo a otro. Podemos en un momento dado ser intolerantes, después podemos ser sumamente tolerantes y complacientes, pero el punto del medio es el equilibrio. Es decir, hay veces las circunstancias dolorosas o difíciles nos pueden ayudar a despertar, porque el ego o la personalidad, pues normalmente nos mete en problemas. ¿Por qué? Porque no tenemos sabiduría, no tenemos conocimiento y no sabemos quién nos está patrocinando en la vida. Entonces,
Recordar que aún en la adversidad, la vida es Dios. Muchas veces no sabemos, pero muchas cosas que nos pasan, que llamamos malas, tienen un trasfondo positivo. Y hay que aprender a tener paciencia, a tener fe, a tener un poco de resignación bien llevada, comprensión de que a veces los designios superiores son diferentes a los criterios humanos. Dicen por ahí, mi verdad no es la tuya, ¿no? O sea, siempre la verdad superior no siempre es fácil asimilable, no es fácil de entender. Y hay que tener el sentido de que todo tiene un bien, todo tiene un propósito positivo, todo ayuda para algo. Y bueno, tenemos infinitas oportunidades de vida para que ir poco a poco depurando, trascendiendo, haciendo evolucionar a nuestro ego que tanto bien nos ha ayudado, que nos ha servido. El éxito verdadero está básicamente en esto. En la vida, el éxito está en el conócete a ti mismo. Conoce tu verdadera naturaleza y aprende a ser uno con Dios. Aprende a ser un instrumento de Dios donde quiera que te encuentres. Aprende a ser creador en positivo siempre. Ese sería el objetivo. Muy bien. Ahora sí, vamos a pasar algunas frases muy interesantes de algunos filósofos, psicólogos, investigadores del terreno mental y espiritual. Carl Gustav Jung, eh, eh, Carl Gustav Jung, fue un psicólogo suizo que estuvo trabajando con Sigmund Freud. Sin embargo, este ser, que fue su discípulo, desarrolló el concepto del inconsciente colectivo, abrió un panorama más amplio del subconsciente y nos hizo y nos trajo verdades que nos despiertan. Miren lo que dijo y lo que dice Carl Gustav Jung. Todo depende de cómo veamos las cosas y no de la forma en que son. Dos personas pueden tener el mismo impacto, el mismo hecho, y cada quien reacciona de diferente forma. Por lo tanto, lo que una persona puede ver como un problema o un defecto, o puede verlo como un obstáculo, el otro lo puede ver como un reto. A uno lo deprime y lo tira a la lona, lo tira al piso, y al otro lo desafía y toma el desafío y lo trasciende, lo supera. Entonces, aunque el hecho puede ser el mismo, la forma en que la mente y a través del corazón lo captamos y lo calificamos es diferente. Lo que nos irrita de otros nos lleva a un entendimiento de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque lo que nos irrita de los otros es un reflejo de nosotros mismos. ¿Por qué nos irrita la característica de otra persona? ¿Por qué le ponemos tanta atención a ese defecto de la otra persona? Porque hay algo que nos hace clic. Lo que te checa, te choca. Lo que te choca, te checa. Es decir, lo que me choca de aquella persona me va a checar. Es eso. Entonces, todos los seres humanos, nadie llega a nuestra vida de manera casual. Los seres que nos irritan de su forma de ser, de su comportamiento, nos van a ayudar a ver nuestros propios defectos, si no son los que tenemos conscientemente, los que tuvimos, y nos van a pedir que seamos más tolerantes, más pacientes, porque el que está más arriba aprende a ser más paciente, más tolerante, más empático con el que está en proceso de avanzar, de superar la prueba. Quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. ¿Cuántos de los millones de seres humanos viven y su atención está puesta afuera? Puesta en la televisión, en los deportes, en los espectáculos, en las noticias, en las situaciones externas, en lo que les atañe a nivel externo, a nivel material. ¿Y cuántas personas cierran sus ojos para ver hacia adentro? Es decir, para aprender a despertar, a escuchar. Lo que niegas te somete. Lo que aceptas te transforma. Es una frase que hay que reflexionar. ¿A qué te estás negando en la vida? ¿Cuáles son tus problemas en la vida? ¿Esos problemas te causan furor? ¿Te jala los pelos? ¿Estás así que te tiras al piso porque tienes ese tipo de problemas, esa persona, esa situación? Mientras sigas reaccionando, te estás sometiendo a eso, o aquel, o aquella, o la situación. Si tú te niegas y dices, no, no puedo ver a esa persona, no puedo ver ese problema, pues casi lo estás viendo, hasta en la sopa, ¿no? Entonces lo que niegas te va a someter. Lo que aceptas y lo trasciendes, o sea, lo regeneras, lo aceptas conscientemente,
Lo aceptas para transformarlo, pero también para transformarte tú. Como dicen por ahí, fluir y no resistir. Puede ser una prueba muy difícil porque estamos acostumbrados a ser reactivos, a ser intolerantes, a ser impacientes, a quererlo todo rápido y a la primera. Pero no es así. Entonces uno tiene que aprender dónde está tu rechazo, dónde está tu resistencia. Ahí está la prueba que tienes que aprender para transformarte. Más que nada para transformarte. Ya transformándote tú, la situación deja de ser. No soy lo que me sucedió, soy lo que elijo ser. ¿Cuántos de nosotros sentimos que seguimos siendo lo que nos pasó en la niñez, en la juventud? Tuvimos un trauma, un conflicto, una situación muy fuerte y dolorosa y seguimos viviendo en el pasado y seguimos siendo una consecuencia del pasado. Aquí Carl Gustav Jung nos dice, lo que pasó, pasó. Yo elijo ser y tengo el poder y las riendas de mi vida para elegir lo que quiero ser, lo que quiera ser de aquí en adelante. Esta frase es sumamente interesante. Muchos de los compañeros del SEDEC les pareció como muy reveladora esta frase. Ahora, aquí hay otras frasecitas como para complementar. Hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y a eso tú le vas a llamar destino. Carl Jung. Hasta que lo inconsciente, o sea, lo que tenemos como en los chips que no vemos, un programa que tenemos aquí o una creencia inconsciente que no tenemos conciencia de que la tenemos adentro, hasta que eso inconsciente no se haga consciente, tenemos que sacarlo, tenemos que encararnos. Por eso muchas veces cuando la persona acepta su situación, empieza a curarse, porque la hace consciente, la hace externa, la pone en evidencia, la pone enfrente del mismo. Por ejemplo, una persona que es alcohólica normalmente niega su alcoholismo, niega su dependencia. Y eso es como una negación inconsciente. Cuando dice, bueno, sí, tengo un problema de alcoholismo, me gusta mucho el alcohol, el pulque, lo que sea, y quiero superar esto. Entonces ya acepta, lo hace consciente y lo trasciende. Si no lo hiciera consciente, el subconsciente como una esponja lo absorbe y el subconsciente maneja los programas de tu vida. Y es como en el caso, por ejemplo, de una persona, de una mujer que siempre se enamora de la persona no adecuada y el patrón lo repite una y otra vez y eso significa que al no ser consciente, por ejemplo, a lo mejor quedó abandonada por su papá de niño, de niña, en la niñez, en la infancia, y en la edad adulta está buscando personas que le permitan repetir el patrón de sabotearse a sí misma y dejarse y ser abandonada, o sea, que la dejen y sea abandonada. Entonces es el subconsciente, cuando hay situaciones que repiten una y otra vez y no tiene como sentido y tú no lo quieres, pero realmente lo estás queriendo, es como decir, pégame, pero no me dejes. O sea, es como, ya me acostumbré a esto, más vale esto que lo otro, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Ese es un programa del subconsciente que así piensa. Por eso va del cambio. Dice, pues más vale seguir en la misma, aunque sufra, pero también adquiere un placer. Y esto puede ser algo así contradictorio, pero es así. También el exceso de sufrimiento, hay veces nos acostumbramos tanto que nos genera un placer inconsciente. Aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de sus vidas, fuerzan a la conciencia cósmica a que los reproduzca tantas veces como sea necesario para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido. Es decir, no lo aprende, no lo aprende, lo sigue repitiendo, repitiendo, repitiendo. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Tengo el caso, yo quiero compartir, no voy a mencionar nombres, de una persona, era una dama, una mujer, que cuando era niña, su papá la quería muchísimo, ella quería muchísimo a su papá, el papá era su adoración y todo, pero por alguna circunstancia que no se explica, el papá se enamoró de otra persona, de otra mujer, y abandonó a esta hija. Y tuvo hijos e hijas con la otra persona, y esta niña creció, pero creció abandonada. Entonces ella inconscientemente buscaba a los hombres y una manera de intimar con los hombres era tener relaciones sexuales con uno, con otro, pero el patrón se repetía porque la querían aparentemente, pero luego la dejaban y la querían y la dejaban, la querían. Entonces ella inconscientemente era que la forma de poder mantener la imagen del papá en sus novios era
ofreciendo su cuerpo, ofreciendo una relación sexual. Entonces ella sufría porque ella quería enamorarse, quería tener una relación estable, pero su subconsciente la movía y por eso se dice que el subconsciente seguía dirigiendo su vida. Y eso era su destino. Entonces por eso tenemos que aprender de esta parte, tenemos que concientizar. Y bueno, para finalizar esta sesión, aquí vamos a cerrar, traje aquí a la pantalla un pensamiento de Jiddu Krishnamurti, que fue un libre pensador, un filósofo, un teósofo hindú, fue un escritor muy reconocido en el plano de la mente, en el plano de las relaciones sociales, del amor, en el plano de la existencia humana, y él nos trajo este pensamiento que me parece extraordinario. Lo que estamos intentando es ver si podemos lograr de manera radical una transformación de la mente. Pregunta, ¿por qué se enfoca en la mente? Porque la mente, somos mente. La mente es el que crea, es la que crea. O sea, nuestros pensamientos y emociones definen nuestro ser, nuestro carácter. Digamos, definen la manifestación o la expresión de esa conciencia invisible que es el espíritu. Pero es a través de la mente. No aceptar las cosas como son, sino hay que entenderlas, hay que profundizar en ellas, hay que examinarlas, no aceptarlas tal como nos la dicen que son. O sea, hay que tener la capacidad de discernir, de usar la sabiduría, el propio discernimiento racional y también el intuitivo. Hay que tener la capacidad de sopesar las verdades y decir hasta qué punto son mis verdades. Entregar tu corazón y tu mente con todo lo que tienes por descubrir, una manera diferente de vivir, es decir, con el corazón y con su mente. Todo lo que tienes que descubrir para una manera diferente de vivir. Hay mucho por descubrir, pero eso depende de ti y de nadie más. ¿Sí? ¿De quién depende tu vida si no es que de ti? Porque en esto no hay tutor, no hay alumno, no hay líder, no hay gurú, no hay maestro, no hay salvador, no hay director. No hay más que tú mismo. Tú mismo eres el tutor o el instructor, el maestro y el alumno, el discípulo. Tú eres el maestro, eres el gurú, tú eres el líder. Tú lo eres todo. Y entender es transformar lo que es. Jiddu Krishnamurti. ¿Qué significa esto? Significa que hay que despertar, que en lugar de que nos despierten los golpes y tropiezos, los sufrimientos, los sinsabores de la vida, tomar conscientemente ese papel de ser creador, de ser director de nuestra propia vida. A mí me podrán decir lo que quieran, podrán venir seres muy sabios, seres muy ignorantes y explicarme sus propias verdades. Podrán tratar de dogmatizarme, tratar de que yo acepte lo que las religiones, las instituciones, las escuelas filosóficas o lo que sea. Sin embargo, yo soy el dueño de la puerta y de la casa. Yo abro las puertas o las cierro. Yo defino qué entra a mi vida y qué concibo, como un huevito, que de tal forma que incubo ese huevo, esa verdad, y la hago, o esa semilla que germine en mi alma, en mi mente, en mi vida. Entonces yo tengo la capacidad de decidir. Yo soy director de mi propia vida y ciertamente que hay personas que nos enseñan, personas que nos instruyen, pero la última decisión, la responsabilidad única, está en mí y en nadie más. Es más, ni el mismo Dios, ni el mismo Jesús, ni el mismo ser muy alto, por muy alto que sea, nos va a orillar o obligar a apropiarnos o adoptar una verdad que, que no la estamos asumiendo como propia. Por eso aquí se dice que tú eres el tutor, tú eres el maestro y tú eres el alumno. Tú eres el instructor y tú eres el que define qué verdades quieres expresar y manifestar, porque todo concepto entra en la mente, se anida en el corazón y se reproduce en tu ser completo. Pues muy bien, esperemos que esta instrucción les sirva. Agradezco mucho y vamos a pasar a lo que les quería comentar, que sería el regalo para el día de hoy. Miren, voy a poder, ¿cómo se llama? Pasarles en PDF este libro, que es este libro
que yo recomiendo mucho. Este es el primer libro que me voy a permitir recomendar a todos ustedes, que se llama Muchas Moradas, de Gina Serminara. Este libro es viejísimo, es antiquísimo, de Editorial Diana. Ojalá esté y lo puedan ustedes adquirir. Digo, yo sé que no, ya no se imprime, ya no se reimprime. Sin embargo, en algunas librerías de segunda mano pudiera ser que esté. Y bueno, para aquellos que quieran este libro en PDF, yo les pido por favor que me manden a este celular, al WhatsApp 55 64 65 67 31, su nombre, y les envío a través del WhatsApp el PDF de este libro. También pueden mandarme un correo a cedec con doble C, México, @gmail.com, y a la vuelta de correo les envío el PDF del libro. También recordarles que esta sería la 7ª sesión. A partir de esta sesión va a ser más interactiva nuestra plática. Muchos de sus comentarios, de sus preguntas, de sus sugerencias, de sus opiniones serán bienvenidas en este número de WhatsApp y en este correo electrónico. También recordarles que todos los sábados tenemos sesiones a las 7:30 de la noche a través de Zoom. Yo les puedo enviar el link directo, o bien a través del ID de la reunión se meten a Zoom y marcan este número 283-835-9772, o copian este enlace en la barra de búsqueda de su portátil, de su máquina, y a través de este ya pueden entrar directamente. Y si no, pues me mandan un WhatsApp o un correo y yo les envío el link directamente. Recordarles que las sesiones, si no pueden estar los sábados a las 7:30, los sábados lo que hacemos básicamente es más interactiva la sesión, la charla. Ahí participan varios de sus compañeros, podemos hablar más en confianza y bueno, al finalizar, 1 o 2 días después, yo vuelvo o grabo la sesión, pero ya sin público. Entonces las sesiones grabadas, donde no hay público, por respeto a la privacidad de todos nuestros compañeros, las damos de alta en Facebook y en YouTube. En el canal se llama CEDEC, como está aquí, CEDEC con doble C al final, MX. CEDEC MX, y yo les pido si pueden compartir las charlas que más les agradaron a sus compañeros, conocidos. Esta instrucción pues es libre, no depende de ninguna ideología, ninguna secta, ninguna religión. Somos el Centro de Estudios para el Desarrollo de la Conciencia Cósmica, o Centro de Estudios para el Desarrollo de la Conciencia Crística, o Centro de Estudios para el Desarrollo de la Conciencia Superior, por decirlo de alguna forma. Entonces, pues les agradezco mucho su presencia, les agradezco mucho su intervención. Estamos muy contentos de haber formado este grupo de estudio. Estamos aprendiendo muchas cosas y lo cierto es de que van a venir enseñanzas, instrucciones, materiales que les pueden agradar mucho. Próximamente, terminando este curso 1, que tiene pocas sesiones, vamos a entrar al curso 2, que tiene que ver con las 2 lecciones de alta espiritualidad, que también fueron tomadas del libro de Edgar Cayce, de la enseñanza de Edgar Cayce. Sin embargo, tenemos varios autores, bastante material que compartirles y que lo ponemos a su consideración para que ustedes decidan cuáles serían sus verdades y qué es lo que quieren hacer de sus vidas. Pues excelente tarde, excelente día, excelente noche, y nos estamos viendo en la próxima sesión, en la 8ª sesión, que va a continuar con el tema de impersonalidad, y creemos que les va a interesar muchísimo. Que pasen excelente día y nos vemos para la próxima. Gracias por su participación.